El plan de Dios. En inglés es The Blueprint of Elohim. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Salmos 33. Este versículo lo vimos el día de ayer. Salmos 33. Y vamos a ver el versículo 4. Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Y puse aquí en la pantalla la traducción Kadosh. En esta traducción, nos amplía un poco más el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Dice Salmos 33, 4. Porque la palabra de Jehová es verdad y todas sus obras dignas de confiar. La palabra de Dios aquí no dice porque la palabra de Jehová es verdad y todas sus obras dignas de confiar. ¿Cuánto es verdad? Toda. ¿Cuánto tenemos que confiar? En todo. En todo. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es bueno, porque es misericordioso. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tienen por qué hacer conjeturas. Todo el plan de Dios está descrito en su palabra. Y no hay duda alguna, porque todas sus obras son justicia. Todas. El problema es que nosotros empezamos a cuestionar a Dios acerca de su plan que está mostrado a través de su palabra. Tenemos que recordar lo que nos dice Éxodo 25:8. El propósito de Elohim, el propósito de Jehová, se nos dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios es habitar y morar entre ¿quiénes? ¿En quiénes? En nosotros. ¿En dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él estaba ejemplificando en el santuario terrenal su voluntad que desea cumplir en cada uno de nosotros. Ahora, Él tiene instrucciones específicas, pero tenemos que recordar que detrás de cada promesa viene una ¿qué? ¿Qué es lo que viene detrás de cada promesa? Una condición. Dios tiene instrucciones específicas, ¿cierto? Él es específico. Si nosotros miramos la construcción del santuario terrenal, nosotros podemos ver que fue construido exactamente como Dios le había indicado a Moisés que lo construyera. Cada detalle era cuidadosamente llevado a cabo. Moisés no podía separarse del plano que Elohim, que Dios le había mostrado. Tenía que cumplir todo detalle exactamente como se le mostró. Por eso Dios es un Dios detallista. He's a God of little details.
Yes, brother. Same with Noah's Ark. De la misma forma con el arca de Noé. Miren lo que dice 2 de Corintios 6:17. Esta es la condición detrás de todas las promesas de Dios. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La condición para que Elohim habitara en medio de su pueblo, para habitar en nuestro corazón, el Señor dice, hay que salir de en medio de ellos y apartarnos y no tocar lo inmundo para que seamos recibidos. Esta condición que se le mostró se nos presenta también a nosotros hoy día. Tenemos que separarnos para Dios. Siguiendo, ¿qué cosa? Sus instrucciones a detalle. Recordemos que Dios dio instrucciones específicas a Noé, a Moisés, a David y a muchos otros como un ejemplo para que nosotros sigamos sus instrucciones, que sigamos solamente ¿qué? Su palabra. Muchos se aventuran a seguir la palabra de otro y se olvidan de la palabra de Dios. Si alguien viene y hablase, ¿cómo podemos ponerlo a prueba a esa persona o a ese escrito? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? A la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a ello, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. Todo tenemos que probarlo conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, enfatizando nuevamente en las instrucciones que Dios da específicas para cada uno de nosotros, porque esto es un ejemplo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cada uno de nosotros debemos saber lo que debemos hacer para ser salvos. Debemos de cumplir las condiciones trazadas en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo sabemos? A través de su palabra. Debemos cumplir las condiciones trazadas en la palabra de Dios para obtener ¿qué? La vida eterna. Si Dios tiene instrucciones específicas para la construcción del templo, el templo que hizo Moisés, ¿no cree usted que también tendría instrucciones específicas con respecto al templo espiritual? ¿Sí o no? Nosotros debemos de también de seguir ¿qué? Las instrucciones específicas con respecto al templo que está en nosotros, que es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Recuerden, Dios tenía instrucciones específicas para la construcción del templo terrenal. Eso también nos enseña que Él tiene instrucciones específicas ¿para qué? Para el templo espiritual, que cada uno de nosotros debemos de seguir. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Hay una pregunta aquí que tiene que contestarle a Dios.
Dice, ¿o no sabéis? ¿Usted sabe que usted es el templo del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios? Si nosotros sabemos esto, tenemos que seguir sus instrucciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu del Padre es el que mora en nosotros. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Si alguien destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son, ¿qué cosa? Ustedes. ¿Usted se ha puesto a meditar en este texto? Que dice que si usted destruye usted mismo este cuerpo que es el templo de Dios, el Señor lo va a destruir. Esto es algo bien serio. Así como en lo físico, también ¿qué? En lo espiritual. Y nosotros tenemos que saber las indicaciones que Dios tiene para nuestro propio beneficio, para que nosotros seamos fieles a su palabra. Veamos 1 Corintios 3, 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y fíjense de lo que está hablando, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la ausencia de ellos. Hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a las instrucciones de Dios, tenemos que doblegar, ¿qué cosa? Nuestro orgullo. El propósito de Dios es que nosotros cuidemos de nuestro templo. Y este es el mayor ídolo que nosotros enfrentamos. ¿Qué cosa? Lo que ponemos en nuestro cuerpo. Hay una relación estrecha entre lo que comemos y lo que pensamos. Yo no lo digo yo. Miren lo que dice la Universidad de Johns Hopkins en un estudio que ellos hicieron. Miren lo que dice este estudio. La gente ha hablado de la conexión del intestino con el cerebro durante mucho tiempo, pero generalmente en el contexto de personas deprimidas o ansiosas y como resultado tienen síntomas físicos, dice Treisman. Pero esa no es toda la historia. Estamos enfatizando que esto es bidireccional. Las señales que emanan del intestino pueden influir en cómo se siente la mente. Wow. Lo que nosotros ponemos en nuestro cuerpo influye ¿en dónde? En nuestra mente. Yo creo que cada partícula de nuestro cuerpo afecta a todas las demás partes. Este es un pequeño ejemplo. Es como Dios creó a la iglesia de toda la gente diferente para que sean conectados como uno. Y si uno se está lastimado, debería de afectarle a todos los demás. ¿Cierto o no? Ese era el plan de Dios. Por eso es importante cuidar el templo ¿de quién? De Dios. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? Usted tiene la respuesta. Yes, bro. Por eso se nos dice que cuando Cristo fue severamente tentado, Él comió nada. Cuando usted está en un problema y una dificultad, ¿qué es lo que usted tendría que hacer? Ayunar. Ahora, hermanos, ¿por qué yo traigo esto? ¿Por qué yo quiero mencionarles esto? Porque estamos en medio del gran conflicto final, donde cada uno de nosotros tenemos que estar ¿qué? Tenemos que estar seguros de que Dios mora ¿en dónde? En nuestro corazón. Pero si nosotros destruimos este templo, la palabra de Dios dice que Él nos destruirá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor? Que Él nos dé la sabiduría
de cómo mantener el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una sangre sana, nuestros pensamientos serán ¿qué? Sanos. Miren lo que dice 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que nosotros no podemos tener ningún ídolo, ¿en dónde? En nuestra vida, ya sea material, físico o comestible. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, eso va a ser el impedimento de que Él no habite en nosotros. Esto es algo bien serio. ¿Cuáles son los ídolos que usted tiene delante de Dios? No me tiene que contestarlo. Pero si usted tiene ídolos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pedirle al Señor que le dé la fuerza, ¿para qué? Para dejarlos. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza, ¿de qué? De cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí este versículo nos está diciendo que tenemos que limpiarnos ¿de qué? De lo físico y de lo qué? Y del corazón, de lo espiritual. Aquí nos está diciendo que tenemos que limpiar nuestro cuerpo físico de toda impureza, de todo ídolo, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que tomar decisiones concretas para ser fiel a Dios. Nosotros tenemos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que la palabra de Dios nos dice a nosotros? ¿Cuál es el fundamento? A ver, ayúdeme. Él es la roca. Él es la fundación. De ahí sale todo lo demás. Mire lo que dice Efesios 2, 19, 20 en adelante. Dice, por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Yeshua, Jesucristo mismo, la piedra ¿qué? Angular. Miren el versículo 21 y 22. Si en él todo el edificio bien ensamblado va ¿qué cosa? Creciendo hasta ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos viendo la importancia de que nosotros tenemos que ser fundamentados ¿en quién? En Cristo. Nosotros tenemos que crecer en el fundamento que es Cristo. No en el fundamento de un pastor, de un líder, sino el fundamento de ¿quién? De Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 3 del 9 al 13. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día le dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego que la probará. Nosotros no podemos construir fuera del fundamento que es ¿quién? Cristo Jesús. Usted puede poner todo el dinero del mundo. Usted puede ayudar a las personas. Usted puede ayudar al necesitado. Pero si lo hace con un propósito diferente a lo que dice la palabra de Dios, eso será revelado como algo que, algo no divino, algo que no viene de Dios. Ahora, ¿cuál es la plataforma del enemigo? 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Esa es la plataforma que usa el diablo para destruirnos.
Esa es la plataforma del enemigo que siempre usa para que nosotros seamos engañados, para que nosotros nos perdamos. Miren lo que dice la palabra de Dios. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿del qué? Del mundo. El enemigo usa el mundo para que nosotros nos hagamos ciegos, sordos, y que nosotros enfaticemos siempre en las cosas de este mundo más que en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que permitir al Señor, así como Cristo enfrentó al enemigo, cuando se le ofreció todas las cosas de este mundo, le dijo, ¿qué le dijo Cristo? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque todo esto le pertenece ¿a quién? Al Padre. Las instrucciones de Dios son específicas. En 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo lo recibiré. Esa es una instrucción específica. ¿Salir de qué cosa? De las cosas de este mundo. Salir de la religión falsa. Salir de lo que el mundo nos ofrece. Y usted sabe que este mismo mensaje se va a repetir en el tiempo del fin. Se está repitiendo este mismo mensaje. Miren lo que dice Apocalipsis 18, 4, 5. Este mensaje lo conocemos como el mensaje del tercer ángel, que dice, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado ¿de qué? De sus injusticias. Las instrucciones de Dios es de que nosotros salgamos de el pecado. Las instrucciones de Dios es que abandonemos Babilonia. Las instrucciones de Dios son que nosotros abandonemos ¿qué? Al mundo. Si usted decide ser fiel a Dios, ¿usted sabe cuál es la bendición que Dios le promete a usted? ¿Usted sabe cuál es la bendición que Dios ha prometido si usted es fiel a su palabra? Miren lo que dice Apocalipsis 22:14. En Apocalipsis 22:14 se nos da la bendición que Dios quiere dar a cada uno de nosotros si nosotros permanecemos fiel a sus instrucciones. Bienaventurados los que guardan ¿qué cosa? Sus mandamientos, para que su potencia, su fuerza sean en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. La bendición de Dios es que si nosotros permanecemos fiel a Él, nosotros ganaremos el Edén. Nosotros experimentaremos lo que Él estableció desde hace cerca de 6,000 años atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué es que estamos nosotros aquí? Para glorificar a Dios. Las instrucciones de Dios son, usted puede rechazar o usted puede seguirlas. Las bendiciones de Dios al seguirlas son claras, pero también las maldiciones de aquellos que no las reciben también están en detalle. Nosotros necesitamos vivir en armonía con Dios. ¿Cómo nosotros podemos vivir en armonía con Dios? ¿Cómo usted cree que usted puede estar en armonía con Dios? It's only by faith. Es solamente por fe. You must have the faith of Jesus. Necesitamos tener la fe de Yeshua, de Cristo. That's the mark. Esa es la marca. Goal. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la fe de Cristo? It's his testimony. Es su testimonio. Déjeme leerles, lo tengo apuntado aquí. La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Cristo. Yes, brother. And we're told to live by faith, Totalmente viviendo por fe, not by sight. no por nuestra vista. Usted sabe que hoy día la mayoría de las personas
de los cristianos se dirigen por la vista. Nuestra fe debe de estar basada ¿en qué? En la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia que se nos ha dado? Hebrews 11:1. Hebreos 11:1, que es precisamente lo que nos está diciendo. Hebreos 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, Fíjense, en inglés dice, es la sustancia de lo que se espera. the evidence of things not seen. La evidencia de las cosas que no se miran. Entonces, nuestra fe tiene que estar basada ¿en qué? En la evidencia. Ustedes recuerdan cuando se le presentaron a Cristo y le dijeron, haz un milagro. Y Cristo le dijo que no será hecho ninguno, porque ustedes han tenido muchas evidencias. Amen. Our whole life. Toda su vida era una evidencia. Hebreos 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted tiene que vivir la palabra de Dios, su fe, para que usted tenga todas las promesas de Dios. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y noten la segunda parte. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto nos está diciendo que si usted ha conocido la instrucción de Dios, si usted no la vive, usted está dañando ¿a qué? Directamente ¿a quién? Al alma de Dios. Y esto nos está diciendo que es justificación por la fe. Nosotros somos justos por fe, lo cual es el mensaje de los tres ángeles en variedad. El mensaje de los tres ángeles, para los que no saben, es Apocalipsis 14. Si usted lee todo el capítulo 14, usted va a ver la justificación por la fe, la cual lo va a preparar para la cosecha. Léalo en su casa. Por eso se le llama la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está buscando ¿qué? Nuestra salvación. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por sus instrucciones. Por eso Cristo dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Por eso las bendiciones son preparadas para los fieles. Es necesario que nosotros estemos en armonía con Dios. Nosotros vivimos y estamos en armonía cuando nosotros somos fieles a Él. Miren Apocalipsis 17:14. Fíjense en la última parte de este versículo 14. La última parte. Los que están con Él son llamados. ¿Y qué dice? Y elegidos. ¿Y qué más? Y fieles. Todos los que están en él han sido llamados. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su palabra. No por tradiciones, porque a veces hay muchos cristianos que siguen tradiciones humanas aún dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir conforme a ¿qué? A su palabra, a su ley, para que estemos en armonía con Él. ¿Por qué? Porque el pecado nos empuja para que no estemos con Dios. Pero cuando somos justificados, nos atrae. Él nos atrae a nosotros y Él mora en nosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Notan? Mucha gente dice, es que yo hago lo que yo quiero, es mi cuerpo. Esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su mente, su espíritu le corresponden ¿a quién? A Dios. El dueño es Dios. Cuando ha tenido lugar este cambio poderoso, el pecador ha pasado de muerte a vida, de pecado a santidad,
de transgresión y rebelde a obediente y leal. Eso es lo que Él desea hacer por nosotros. Ahora, nosotros no somos el centro del Evangelio. ¿Sí me entendió lo que dice? ¿No me entendió? El Evangelio no da vueltas alrededor de usted. A veces nosotros decimos, ay, es que yo. Mire lo que dice Isaías 43:25. Porque todo lo que se ha hecho por nosotros es con un propósito. Mire lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor de qué? ¿Por amor de qué? De mí. ¿De quién es ese mí? De Él mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Aquí lo que está diciendo Él es ¿para qué? Todo es ¿para qué? Para mi gloria. Es lo primero y lo último. Usted se debe a Él. Usted pertenece a Él. ¿Por medio de qué? De su sangre. La divinidad de Dios está trabajando para la salvación nuestra, para levantar el nombre de Dios ante todo el mundo, ante todo el universo. Estamos en una práctica hoy en día donde tenemos que empezar a quebrantar nuestro orgullo y dar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas, de todo. Y de nosotros. Tú y yo somos una carta abierta para todo el universo. Usted puede levantar el nombre de Dios o puede destruirlo y llevarlo a vergüenza si usted no escoge ser fiel a Él. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser limpios? Salmo 119, versículo 9. Y aquí nos vuelve a traer a lo que estamos hablando nosotros, a el plano y las instrucciones, el mapa de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero miren el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme ¿de qué? De tus mandamientos. Miren el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, en una completa armonía ¿con quién? Con nuestro Dios. Mire lo que dice Salmo 119, pero ahora vamos a leer el versículo 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido ¿qué cosa? Inteligencia. A veces hay gente que dice, es que yo no sé qué hacer. Usted ahora ya sabe cómo usted puede obtener la inteligencia de Dios y la sabiduría. Dice, miren lo que sigue diciendo. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras ¿a qué? A mi camino. Miren el 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y ¿qué? Y viviré. ¿Qué es lo que nos está diciendo en todos estos versículos? Que usted tiene que morir al yo para permitir que Él enseñe. Esto quiere decir que tenemos que morir al yo y permitir que Él sea el instructor en nuestras vidas. Miren el versículo 134. Vamos a ver el 133. Ordena mis pasos. ¿Con qué cosa? Con tu palabra. Usted está caminando equivocadamente. ¿Cómo usted va a ordenar sus pasos? Con su palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pero miren el 134. Libra de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y tienen la fe de Jesucristo, de Yeshua. Tenemos que estar en armonía con nuestro Dios. Pero tenemos que primero ¿qué? Vaciar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, para ser lleno de Él. Por fe. Miren Salmos
a 115. 115. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Toda gloria, todo lo que nosotros vivimos, tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si usted no vive de acuerdo a las instrucciones, al plano que Dios nos ha mostrado en su palabra, fíjense lo que dice el versículo 2. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? ¿Qué es lo que va a suceder si usted no vive de acuerdo a las instrucciones de Dios? La gente le va a decir, ¿y qué pasó? ¿Cuál es el Dios de usted? ¿En qué Dios crees? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros empezar a hacer? Vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios, muriendo al yo Y viviendo para darle gloria. para vivir en la fe en Cristo Jesús.